Bienvenidos amigos al repaso de la lección de la escuela sabática. En esta oportunidad estamos en la lección número 2 de este nuevo trimestre bajo el título Los pactos de Dios con nosotros. El versículo principal se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice así: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Mis amigos, la lección de la escuela sabática gira en torno a los pactos que Dios hace con el ser humano. Y básicamente hay dos tipos de pactos: los pactos bilaterales y los pactos unilaterales. Los pactos bilaterales, como la palabra lo dice, es que cuando ambas partes toman acuerdo, es decir, si tú haces esto, yo haré lo otro. Y los pactos unilaterales, cuando Dios toma una decisión soberana, por ejemplo, el darnos la luz del sol, el darnos la lluvia, es para todos los seres humanos sin ninguna excepción. Ahora, durante esta semana estudiaremos algunos de los pactos bilaterales de Dios, algunos de los pactos bilaterales significativos que Dios hace con sus hijos. El Señor desea que nosotros podamos cumplir con esas normas que nos ayudan a poder obedecer la parte que nos toca. Vamos a empezar con la primera parte del estudio, porque vamos a dividir en 4 partes fundamentales. La primera parte que queremos considerar es sobre lo que es el pacto de Dios en forma general, es decir, el pacto de Dios, consideraciones generales. Lo primero que vemos es que un pacto es el acuerdo entre dos o más partes que se ponen de acuerdo, valga la redundancia, para algún fin en especial. La palabra pacto en el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea berit, y esta palabra se repite aproximadamente 285 veces en el Antiguo Testamento. Y es el acuerdo entre dos o más personas respecto a algo. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra diateque, que es equivalente a berit en el Antiguo Testamento. En términos modernos, esa palabra corresponde a contrato. También se usa para alianza, pacto o testamento. De manera que un pacto es un acuerdo donde ambas partes deciden ejecutar alguna acción. Ambas partes van a hacer algo determinado para poder cumplir luego con ese pacto. Hay algunos términos importantes que necesitamos aclarar para comprender lo que es el pacto. Son las palabras leyes, promesa y pacto. Leyes son decisiones unilaterales del legislador y no dependen de la aceptación de otra parte. Esas leyes son promulgadas por el legislador y deben ser respetadas. La otra palabra es la palabra promesas. Similar a un decreto, una promesa es unilateral. Solo Dios puede hacer una promesa, es decir, con relación a la salvación y a los temas espirituales. La siguiente palabra, hemos dicho leyes, promesa. La siguiente palabra es la palabra pacto. Un pacto necesita al menos de 2 personas para ser vinculante, es decir, para ser efectiva. Por lo menos deben ver 2 personas. Ahora consideremos la segunda parte de nuestro estudio, que es el asunto de la salvación. Bueno, la muerte de Cristo en el Calvario es un acto de amor de parte de Dios, y esto, según las Escrituras, estuvo desde la eternidad, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20. El Cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ese plan de redención lo hizo Dios. Pero ahora,
Cada persona, si se salva o se pierde, depende de la persona. Depende de que la persona acepte el plan de salvación, que la persona acepte el regalo, la gracia inmerecida de parte de Dios. Jesús enseñó claramente que aunque Él murió por toda la humanidad, muchos recorren el camino ancho hacia la destrucción y la muerte. Eso lo enseñó en Mateo 7, versículo 13 y versículo 14. En 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8, Pablo dice así: ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. En el plan de salvación hay un acuerdo bilateral. Dios paga el precio de la salvación y la ofrece gratuitamente al ser humano. Y el ser humano, por su parte, debe aceptar el regalo, debe aceptar la gracia, debe permitir que Dios lo transforme y lo cambie para que la salvación se haga efectiva en el ser humano. Por lo tanto, esto es una dádiva extraordinaria, maravillosa de parte de Dios. La tercera parte de nuestro resumen de la lección es si obedeces cabalmente. Es decir, la parte que le corresponde al ser humano es obedecer a Dios. Cumplir esa parte es muy importante. Ahora, el libro de Deuteronomio es la versión impresa de los mensajes de despedida de Moisés a la segunda generación de israelitas, después de 40 años de vagar por el desierto. Este libro de Deuteronomio contiene las palabras finales de Moisés, pero contiene también una sección de promesas, de bendiciones y también una sección de maldiciones. Justamente en Deuteronomio 28, 1 al 14, encontramos las bendiciones. Y allí hay una frase importante que dice: si obedeces cabalmente la voz del Señor, obedece los mandatos de Dios. Entonces el libro de Deuteronomio nos dice que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a prosperar, que va a hacer que Israel sea cabeza y no cola, y lo va a colmar de muchas bendiciones. Pero en el libro de Deuteronomio, esta vez en el mismo capítulo 28, pero en los versículos 15 al 16, contienen también las maldiciones. Y esto producía intervalos en el pueblo de Israel de prosperidad y de maldición o atraso. Cuando el pueblo obedecía a Dios, venían épocas de bendiciones y prosperidad. Cuando el pueblo dejaba de obedecer a Dios, venían épocas de tristeza, de invasión de parte de los paganos, de los países vecinos. Es decir, amigos, cuando el hombre obedece a Dios, Dios prometió bendiciones. Es importante la obediencia para que se cumplan las bendiciones que Dios ha prometido. Es importante que tú obedezcas al Señor para que Dios cumpla lo que ha prometido hacer en tu vida. Ahora vamos a la cuarta parte del repaso de nuestra lección, que tiene que ver directamente con el asunto del diezmo. Entre las normas que Dios le pidió a su pueblo figura el diezmo. La 10ª parte de las ganancias le pertenece a Dios. Hay varios textos relacionados a esto que mencionan directamente que el diezmo es de Jehová, es cosa santa, es cosa sagrada que le pertenece a Dios. Ahora, hay una conexión entre el diezmo y la vida espiritual. Es decir, si yo doy fielmente mi diezmo y mi ofrenda, demuestra que amo a Dios, que creo en su palabra, que confío en que Él proveerá para mi vida. Pero si yo no soy fiel a Dios en los diezmos y en la ofrenda, entonces estoy diciendo que no confío en Él, que no puedo confiar que Él va a proveer. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 11, hay pasajes que son clásicos con relación a los diezmos. En este pasaje de Malaquías, Dios pregunta al pueblo, Dios dice en su palabra a través del profeta Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Hace la pregunta. Luego Dios dice: vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Y el Señor responde:
En vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Luego dice, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Eso está en Malaquías capítulo 3, versículo 7 al versículo número 11. Ahora, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, dice así: el que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes, ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y a las ofrendas está claramente establecido en el 3 capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Por lo tanto, el diezmo es algo importante dentro del pacto que Dios hace con sus hijos, porque el diezmo demuestra mi dependencia de Dios. Es como una especie de termómetro que mide la temperatura espiritual, que mide el amor del ser humano hacia Dios, la dependencia del ser humano hacia Dios. Y en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mi apreciado hermano, qué maravilloso es que Dios hace pactos con el ser humano. Dios es el que da la iniciativa, es el que da el primer paso. Nuestra parte es cumplir con lo que nos toca. Qué maravilloso Dios que tenemos, que desde la eternidad trazó el plan de la salvación, el plan para salvar al ser humano, para rescatarlo, según dice el apóstol Pedro. Es un plan trazado desde antes que el mundo se fundase, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Que Dios te ayude, mi apreciado hermano, a cumplir la parte que te toca en este pacto, para así recibir las grandes bendiciones que Dios ha prometido para tu vida. Dios te ama y desea lo mejor para ti. Nos vemos en un próximo video. Que el Señor les bendiga.